Y entonces la idea es que compartamos este workshop y, como bien lo indica la palabra workshop, la idea es que trabajemos entre todos. Hay algunos momentos en los que lo que vamos a hacer es darles a ustedes algunas consignas para que puedan pensar y que puedan aportar ideas. En otros momentos vamos a entrar a salas de pequeños grupos para poder intercambiar algunas experiencias y trabajar también. Por eso somos unos cuantos los miembros del equipo que estamos hoy acá. Y lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla. Permítanme. Lo primero que se va a ver es Spotify, pero ¿ahí se ve? Sí, perfecto. Me equivoqué de botón. Lo que quiero hacer es esto. Muy bien. Acá estamos. Bien. Acá estamos y allá vamos. La idea con estos espacios es, en el caso concreto de déficit de atención, que podamos pensar entre todos y entender un poco más cuáles son las necesidades que tienen las personas que tienen déficit de atención dentro de contextos educativos, que podamos aprender a planificar nuestras actividades o asistir la planificación de las actividades de los docentes con estrategias y herramientas del marco de la pedagogía de la diferenciación, que podamos aprender algunas estrategias de la pedagogía de la diferenciación orientadas a la instrucción y a la asistencia de chicos con trastornos por déficit de atención, y que podamos entender cómo acompañar situaciones de evaluación planificando con la consideración de que tenemos a alguien con déficit de atención dentro del contexto del aula. Y entonces poder plantearnos con este workshop y todos los otros que tenemos preparados para este año, poder plantearnos el acompañamiento de los chicos que necesitan algún tipo de soporte como un acompañamiento que permita alcanzar igualdad de oportunidades educativas. Lo que nos preocupa y nos desvela muchas veces es que, si bien hemos progresado muchísimo en el acompañamiento de chicos con alguna necesidad en términos de aprendizaje dentro del aula, todavía son muchos los chicos para los que el acompañamiento significa disminuir las oportunidades en lugar de hacerlas equitativas. Esto es, pensar en evaluaciones diferenciadas, achicando el tamaño o la complejidad más que el tamaño de la demanda, empobreciendo las oportunidades de aprendizaje de los chicos con los que estamos trabajando. Entonces, una de las cosas que nos propusimos este año y para la que nos estuvimos preparando a lo largo del verano fue cómo planteamos un abordaje que acompañe a cada chico, independientemente de la necesidad que tenga, para alcanzar las mismas oportunidades que sus compañeros, independientemente del colegio en el que va. Y eso obviamente significa que los que vamos a trabajar un poco más, pensar un poco más, esforzarnos un poco más y acompañar un poco más, somos los adultos. Entonces empezamos a estudiar acerca de la diferenciación, y seguramente vamos a empezar a aburrir con esta imagen a todos los que nos acompañan de manera sistemática, porque usamos este año esta imagen como paradigma de lo que es la diferenciación. La diferenciación en contextos educativos implica que cada una de las personas que transite un espacio áulico en cualquier colegio pueda dejar su sello, pueda transitar por ese espacio diciendo: yo estuve acá, y estuve acá contento de estar acá, estuve acá aprendiendo, estuve acá dejando mi huella, dejando mi marca. Y por eso empezamos a usar esta imagen de la cueva de las manos como paradigmática en nuestras capacitaciones sobre diferenciación. No queremos que nadie quede en el camino, no queremos que nadie quede sin la oportunidad de imprimir su sello en los espacios educativos por los que transita. Entonces vamos a hacer la primera actividad interactiva y les vamos a pedir que empiecen a escribir en el chat qué es lo que ustedes quieren saber en relación al título del workshop. ¿Por qué vinieron hasta acá? ¿Qué es lo que esperan encontrar? ¿Qué dudas tienen en relación al acompañamiento de chicos con déficit de atención? Eso nos va a ayudar a nosotros a lo largo del encuentro a orientar no solo las estrategias que compartamos, sino los comentarios que hagamos en base a las necesidades particulares que todos ustedes tienen. Así que los invito a escribir. No sé si alguna de ustedes puede seguir en YouTube, me refiero a las chicas, para ver,
porque hay gente ya en YouTube para ver si alguien pone algún comentario en el vivo. Perfecto, yo miro. Vamos a sumar estrategias para acompañar lo emocional social, encontrar estrategias para ayudar a los docentes, tener estrategias variadas para acompañar a los estudiantes, estrategias novedosas para sugerir a los docentes y acompañarlos. Soy docente, quiero acompañar mejor a estos niños. Hola Fabiana, sos una suscripta a todas nuestras actividades. Incrementar las estrategias y acompañar chicos y escuelas, entender un poco más del déficit de atención y su coocurrencia con trastornos de aprendizaje, más que buscan estrategias para trabajar con grupos numerosos, cómo acompañar como profesora y docente de inglés. Genial. Todas estas cosas son las que vamos a tratar de abordar en este espacio que vamos a compartir, y vamos a tratar de hacer un aporte. Acá hay más, cómo acompañar familias, perfecto, en el secundario sobre todo, y a los estudiantes para tener oportunidades equitativas, y a los docentes. Más personas interesadas en conocer la comorbilidad entre TDA y trastorno de aprendizaje. Entiendo que TEA es trastorno de aprendizaje o trastorno espectro autista, ahora que lo pienso. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es profundizar en la capacidad que tenemos de abordar chicos con trastorno por déficit de atención en el aula, más allá de las adecuaciones de acceso que característicamente planteamos y presentamos habitualmente. Y entonces para eso tenemos que aprender un poquitito más acerca del trastorno por déficit de atención. En noviembre Russell Barkley publicó este libro. Este libro es como el último texto que salió acerca de qué es el trastorno por déficit de atención, cuál es su naturaleza, sus características y cómo podemos hacer para intervenir. Ahí Consume cuenta que en YouTube aparecen, por ejemplo, comentarios que dicen cómo podemos intervenir los docentes y acompañar al resto de las personas, cómo siendo docente y psicopedagoga puedo aprender estrategias nuevas para acompañar familias y pensar en individualizarlas para cada caso. Y entonces lo primero que tenemos que pensar es que Barkley abre su libro diciendo: el trastorno por déficit de atención es un desorden en el desarrollo de mecanismos de autorregulación. El foco no está puesto en la atención, sino en el desarrollo de la autorregulación. Esto es sumamente trascendente para entender un poco más al déficit de atención y para entender cómo podemos acompañarlo. Entonces, acá disculpen, nos olvidamos de corregir esta diapositiva que está en inglés porque dimos este taller en una organización vinculada con el aprendizaje del inglés acá en Argentina. Entonces, lo que dice Barkley es: estos déficits cognitivos hacen, los déficits cognitivos de la persona con déficit de atención, que algunas situaciones concretas de la vida, como manejar el tiempo, sostener el control de la propia conducta, administrar información en la memoria de trabajo, organizar y planificar la propia actividad, aprender a resolver problemas cuando nos orientamos a objetivos, aprender a incrementar nuestro nivel de motivación para distintas situaciones de la vida y regular las emociones, sea muy difícil. En el aula, el manejo del tiempo, el control del comportamiento, el poder generar motivación por algo que tal vez no está vinculado a tus intereses. Si vos no tenés interés especial por la biología, una clase sobre los microórganos, las organelas de la célula puede resultarte un embole. Sin embargo, es parte de lo que vos tenés que aprender para transitar esa instancia del secundario, poder regular la frustración cuando aparece en situaciones cotidianas en el aula, poder proponerte objetivos, organizar tus actividades. Todas esas cosas son difíciles para las personas con déficit de atención. Entonces, si me ayudas acá con la consigna, lo que vamos a hacer ahora es
No sé si vos la tenés, yo no las veo, No, no la es que no la tengo. Espera, yo la busco. Drive, pero lo que vamos a hacer ahora, si yo no me acuerdo mal, porque me puse las consignas al pie de las diapositivas, pero claro, no las veo porque estoy presentando, lo que vamos a hacer ahora es pedirles a ustedes que piensen y vuelquen en el chat cuáles son las dificultades que ustedes observan en el aula en personas con déficit de atención, teniendo en cuenta esto que decíamos recién, lo que les cuesta administrar el tiempo, las dificultades que tienen con el foco atencional y la memoria de trabajo, la dificultad que tienen con administrar y organizar su actividad. Para todas estas cosas, quiero que piensen concretamente, en términos bien concretos, y puedan escribir en el chat qué es lo que sienten. Vamos a ver si ya empiezan a aparecer comentarios. Si el tema no les interesa, parece que bajan la persiana y se vuelven selectivos. Perfecto. Esta es una de las cosas que aparece y es una de las cosas que ayuda a que muchos docentes, sobre todo en nivel secundario, digan es un vago, no presta atención, no se interesa. Si no cambia la actitud, no puedo ayudarlo. ¿Sí? El sistema motivacional de las personas con déficit de atención está desarrollado de manera diferente al del desarrollo típico, y las personas con déficit de atención dependen de recompensas inmediatas. Su sistema de recompensa funciona diferente que el sistema de recompensa de personas que no tienen déficit de atención. Entonces, cuando no hay una recompensa inmediata, y eso pasa cuando estás haciendo algo que no te gusta, la recompensa es inmediata, va a venir después, bajan la persiana. Y muchas veces los adultos lo que dicen ahí es, no cambias de actitud, no puedo ayudarte. Pero en realidad no es una cuestión de actitud, no es intencional. El sistema motivacional no funciona bien. Dificultad para seguir procedimientos. Sí, las memorias procedurales en personas con dificultades, con trastorno por déficit de atención, son más difíciles de gestar. Y es por eso que a ellos les resulta difícil gestar hábitos. Entonces, todo lo que son repetir comportamientos para fijar secuencias y procedimientos es más costoso para alguien con un trastorno por déficit de atención. La posibilidad de organizarse en el grupo de clase para facilitar el trabajo. Sí, cuando alguien tiene déficit de atención, poder pensar cómo me organizo para que, a ver, tenemos que entender también que a medida que los chicos crecen, esto ni siquiera implica pensar, ya se hizo hábito, son procedimientos, cómo saco la carpeta, dónde la abro, qué lápiz agarro, cómo es copiar, cómo es escribir, son todos procedimientos. Chicos que no tienen déficit de atención no necesitan pensar en esto, y por eso esto se relaciona con lo que decía Agustina de la dificultad para fijar procedimientos. Fabiana dice no pueden parar, son inquietos, sí, y es parte de lo que vamos a tener que considerar, la dificultad que estas personas tienen para controlar el movimiento. Tienen dificultad para copiar, conectarse con la actividad que se presenta y recordar el momento de las tareas, lo que dio en clase. Sí, conectarse con la actividad exige motivación y el sistema motivacional está disminuido y afectado, y sostener las consignas exige memoria de trabajo, que también es más difícil para una persona con déficit de atención. Obviamente, en clases que implican mucha participación del docente, el foco atencional para ellos es más difícil de sostener, tienen lo que se llama baja tolerancia a la interferencia, y entonces cuando aparece dificultad para poner el foco sobre el curso de la actividad, es posible que haya otros
otros núcleos de información que estén capturando su atención. Muchas veces son núcleos internos, está pensando qué va a hacer en el recreo, o cuánto falta para ir a jugar al fútbol, o si es la tarde de deporte y le gusta más deporte que matemática, y todavía está en matemática y está pensando en eso. Las personas con déficit de atención tienen mucha dificultad para establecer limpieza o higiene en el curso de sus pensamientos. Es como una licuadora en la conciencia de una persona con déficit de atención. Está llena de contenido que es accesible, cuando en realidad debiera estar filtrándose ese contenido. Baja tolerancia a la frustración, dicen Nati y Silvina, rompen los trabajos, sí, cuando decíamos recién la dificultad para sostener el control sobre la propia conducta, sí, me rompería esto que hice y que tiene un aplazo, pero bueno, no lo rompo porque eso no se hace, pero si tenés déficit de atención y sos impulsivo, puede ser que eso te pase. No continúan y finalizan actividades en horario escolar. Ellos tienen dificultad para empezar y terminar las actividades. Empezar y terminar una actividad implica hacer cierto esfuerzo, llegar a un pico donde la actividad está casi lista y empezar a hacer lo último. Cuando se llega a ese pico, que implica un golpe motivacional, casi terminé, ese momento de pico es donde los chicos con déficit de atención suelen abandonar la actividad o finalizarla muy rápidamente. Les cuesta mucho el cierre, el momento de estoy terminando. Es por eso que a veces cuando se dice dale menos ítems, eso puede funcionar. Les cuesta iniciar actividades de manera autónoma y sostener el esfuerzo necesario para terminar las actividades, regular emociones, sostener el manejo del tiempo y el contenido, olvidan instrucciones y cometen errores a lo largo de la tarea. Todas estas cosas que ustedes están expresando, habla excesivamente, esto no había aparecido todavía, sí, las personas con déficit de atención hablan mucho y cuanto más interés tienen en eso sobre lo que se está hablando, más todavía. Se desordenan, se les caen los útiles, pierden tiempo buscando esos útiles. En YouTube nos dicen rechazan actividades escolares, tienen dificultades en consignas orales. Todas estas cosas son difíciles para alguien con déficit de atención. Y entonces cuando nosotros pensamos en cuáles son las ayudas que podemos darle a alguien que tiene un trastorno por déficit de atención, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar acerca de nuestra propia participación en la trayectoria de aprendizaje de esa persona en particular. Entonces lo que vamos a hacer es entender qué relación existe entre esa persona y su ambiente y poder entender qué participación tenemos nosotros en esa trayectoria. Entonces, cuando hablamos de alguien que tiene déficit de atención, hablamos de alguien que tiene en cierta medida algunas capacidades, algunas dificultades y desafíos muy significativos que los hacen no responder funcionalmente a la propuesta del medio al que pertenecen. Y hablamos de alguien sobre quien podemos decir le pasan un montón de cosas. Todas esas cosas que ustedes dicen que a las personas con déficit de atención les pasa. Y eso que les pasa les hace difícil sostener con funcionalidad tareas que implican habilidades académicas, tareas que implican mecanismos de regulación, y tener trayectorias de aprendizaje que se van afectando a medida que pasa el tiempo. La persona que tiene un trastorno por déficit de atención es una persona a la que le cuesta surfear la ola de los aprendizajes académicos con placer y con facilidad. Se cae todo el tiempo de la tabla, le pasa la ola por encima, llega rodando y se raspa con la arena. Todas esas cosas le pasan todos los días. Esas cosas son los ejemplos que ustedes ponían recién en el chat. Entonces, como la trayectoria de aprendizaje está marcada y orientada por la relación que existe entre la persona y el ambiente, nosotros que somos ambiente, con el aporte que hacemos en la relación con esa persona, podemos modificar esa trayectoria. Y esa es la idea de la pedagogía de la diferenciación. Es poner el foco acá, en lo violeta, que somos nosotros. Es entender que nosotros también colaboramos con cuáles son las capacidades, dificultades
o muchas dificultades de alguien que tiene un trastorno por déficit de atención. Es entender que cada cosa que hacemos modifica o no la capacidad que la persona tiene de regular su comportamiento y de sostener habilidades académicas. Entonces, pensémoslo así. Si yo tengo a alguien que no tolera la frustración y en su nivel de desarrollo de la regulación emocional no está en condiciones de dar una respuesta como otras personas de su edad cuando le pasa algo que implica frustración, lo que yo hago, que claramente lo va a frustrar porque frustraría a cualquiera, le doy una devolución negativa sobre su trabajo, va a producir un impacto mayor que sobre un chico que regula mejor la frustración. Y entonces ahí podríamos decir, ¿y qué hago? ¿No le doy una devolución negativa sobre su trabajo? No, no es eso lo que tenemos que hacer, pero tal vez si aprendemos acerca de algunas herramientas de feedback que permiten poner el foco también en lo que la persona logra, ayudemos a esta persona a regular la frustración. Entonces tal vez podamos decir, mira, en este trabajo que vos hiciste, yo me doy cuenta que tal cosa y tal cosa y tal cosa están buenísimas. Vos pudiste hacer esto, pudiste hacer esto, pudiste hacer esto. En relación a la última vez que entregaste, no sé, un writing o una expresión escrita, estuviste más prolijo, usaste más vocabulario. La verdad es que en eso progresaste un montón. Listo, ya hay recompensa inmediata. Ahora, déjame ahora contarte cuáles pueden ser los objetivos para la próxima expresión escrita. ¿Cuáles pueden ser las cosas en las que podemos poner el foco para que vos puedas mejorar? Porque fíjate que te marqué las faltas de ortografía, y hay unas cuantas, y muchas tienen que ver con la B larga y la B corta, y tal vez nos podamos proponer que vos puedas aprender un poco más qué palabras van con una y qué palabras van con otra. Fíjate que en esta expresión escrita vos tenías que cumplir con cierta cantidad de palabras, y a pesar de que lo que escribiste está buenísimo, te faltaron 30 palabras, pensemos cómo se hace para aumentar la cantidad de palabras en una expresión escrita. Esa manera de dar feedback, que tiene que ver con lo que se llama escalera de feedback de Project Zero de Harvard, posiciona a la persona en, primero recibís una recompensa inmediata, cómo mejoró tu trabajo, y después recibís un aporte para cómo todavía podés mejorarlo, porque en definitiva la evaluación es eso, es darte feedback acerca de tus aprendizajes. Y entonces, si alguien está dándole ese feedback a un chico que tiene mucha dificultad para regular la frustración, incluso puede decirle, ahora que te dije todo lo que me encantó de tu trabajo, llega el momento en el que te tengo que decir lo que tenemos que profundizar, lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que cambiar. Y este es el típico momento en el que vos te vas a sentir frustrado. Quédate tranquilo, es lógico que te sientas frustrado. Esto es, ustedes dirán, que yo tengo que hacer todo esto y tengo que poner toda esa energía cuando acompaño a un chico, y yo les voy a decir, y sí, porque si el trabajo que elegimos es acompañar chicos, lo que elegimos fue un trabajo básicamente asimétrico, donde hay personas, los adultos, en este caso los violetas, porque también están los padres, también están los miembros de la comunidad que interactúan con esos chicos, el profesor de fútbol del club del barrio, las normativas y las características de la ciudad donde vivís, todo eso está. Pero ¿qué está en nuestras manos? Cuando ustedes dicen estrategias, lo primero que les tenemos que decir es, si van a hacer uso de estrategias, las estrategias y el uso de las estrategias dependen del marco mental con el que las usamos. Entonces, todo andamiaje que nosotros podamos otorgar solo funciona si desde la base tenemos una actitud compasiva con esa persona que por naturaleza, por biología, por temperamento, tiene dificultades para desarrollar habilidades académicas y mecanismos de regulación, y tiene trayectorias de aprendizaje que son más dificultosas que las trayectorias de aprendizaje de los que no tuvieron déficit de atención. Entonces, a todos ustedes los que nos acompañan, yo les digo, si ustedes no tienen déficit de atención, ustedes nacieron con un escalón de suerte que los chicos sobre los que estamos hablando hoy no tienen. Nacieron con más facilidad para gestar mecanismos de regulación y habilidades académicas. Entonces no es cuestión de actitud, y todos ustedes los que nos acompañan acá son compasivos, por eso están acá un sábado a la mañana, saben que no es una cuestión de actitud, por eso están acá un sábado a la mañana, pero lo que tenemos que hacer es difundir todas estas ideas en la comunidad a la que pertenecemos, porque muchas veces lo que se entiende cuando nos encontramos enfrente a alguien con déficit de atención es que es un problema de actitud.
que es un problema de voluntad, que es un vago. Y muchas veces los adultos dicen, hasta que vos no cambies, yo no te ayudo. Y en realidad es al revés. Permitime ayudarte a cambiar. Entonces, todos ustedes que están acá y todos los que nos están acompañando en YouTube, y gracias por eso, todos los que están acá son personas abiertas a aprender, en este caso sobre el déficit de atención, y a llevar a sus espacios de trabajo adecuaciones para que estos chicos crezcan y puedan mejorar. Pero hay un montón de adultos que todavía no pudieron dar ese salto, que todavía no pudieron pensar, che, pero capaz que con esta trayectoria de aprendizaje yo tengo algo que ver. Entonces, si volvemos a esta imagen, piensen que cuando un profesional, cuando un colegio, cuando un docente aporta 0, cualquier variable multiplicada por 0 es 0. Entonces, cuando yo digo, hasta que vos no cambies, yo no te doy, soy 0. Y el resultado en términos de trayectoria de aprendizaje es 0. Cuando yo digo, si no te quedás quieto, no vas a poder, soy 0. Cuando yo no hago nada y digo, bueno, yo no hago nada, yo no molesto, yo no le quito la oportunidad, pero tampoco lo asisto, soy 1. Y cualquier cosa multiplicada por 1 da el mismo número. Entonces, no cambia nada. Ahora, cuando yo empiezo a hacer 2, 3, 4, 5, cuando entre todos somos 10, cuando entre todos somos 100, cambia todo. Y esa es la intención de estas propuestas. Entonces, si volvemos a Berkeley y entendemos que las personas con trastorno por déficit de atención lo que tienen es una inmadurez sustancial en el desarrollo de mecanismos de autorregulación, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿y cómo se desarrollan los mecanismos de autorregulación? Y los mecanismos de autorregulación se desarrollan de tal manera que recorren un camino que es el siguiente. Se promueven desde afuera primero, son dirigidas después con autoinstrucciones y finalmente internalizadas. Entonces, manejo del tiempo. ¿Cuánto tardo desde que mi mamá me despierta en ponerme las medias, el short, la remera, los zapatos, ir a tomar el desayuno, lavarme los dientes, peinarme, agarrar la mochila y salir? Bueno, tardamos 15 minutos. Perfecto. Cada vez que fuiste acompañado, ¿sí?, promovido en esos 15 minutos, fuiste fijando una manera de hacer algo, que después empezaste vos a dirigir. Me voy a lavar, voy a buscar la mochila, voy a meter esto, voy a agarrar lo otro, y que después podés hacer semidormido, porque ya está internalizado. Esto vale para cualquier habilidad que implique cierta memoria procedural. Escribir, usar agenda, leer, hacer un cálculo de matemática, seguir una secuencia para hacer ecuaciones, ir a buscar un libro al locker, irme del aula al patio para hacer gimnasia, usar mis cosas en el comedor. Toda la gente que tiene buen nivel de desarrollo de la autorregulación hace eso sin pensar, mientras charla, mientras piensa, mientras observa lo que tiene alrededor. Y las personas con déficit de atención trastabillan en cada una de esas actividades. Llegan al comedor y se olvidaron la plata para pagar, o se olvidaron la lanchera en el aula. Llegan a la cancha y se olvidaron los botines. Llegan a la casa de la amiga y dejaron el budín que la madre le había preparado para llevar para compartir. Todas estas pequeñas cosas hacen la vida más difícil. Entonces, muchas veces ponemos el foco en la capacidad para prestar atención, muchas veces ponemos el foco en el desarrollo de habilidades académicas, pero si no ponemos el foco también en el desarrollo socioemocional y la capacidad de autorregulación, va a ser muy difícil que realmente promovamos desarrollo en estos chicos. Entonces, ¿qué tenemos que andamiar? ¿Tenemos que buscar estrategias para habilidades académicas? Sí. ¿Para habilidades cognitivas? Sí. Pero si no tenemos en mente que lo que tenemos enfrente es una persona con menor autogestión, todas las estrategias que usemos no van a servir. Y nosotros, si bien podemos saber aprovechar recompensas mediatas, también somos humanos, también tenemos un sistema de recompensa y también necesitamos que las cosas que hacemos funcionen y nos devuelvan. Entonces, cuando los docentes dicen, yo ya probé y no sirvió, cuando los padres dicen, ya lo intenté y no sirvió, cuando los chicos dicen, lo probé y no funcionó, porque tal vez pusimos el foco solo en habilidades académicas o solo en habilidades cognitivas,
lo que hubo ahí no fue una recompensa, fue en términos neuropsicológicos, un castigo. No obtuve nada bueno, no solo eso, lo que obtuve es, che, hice un esfuerzo más grande y nada sirvió. Entonces el foco tiene que estar puesto en autorregulación. Barclay dice en estos 6 procesos, el nivel de desarrollo que cada uno de nosotros tiene en términos de conciencia sobre sí mismo. ¿Vieron los chicos con déficit de atención que son chiquititos y entonces tienen los mocos colgando y la ropa sucia y vuelven del comedor con las manos pegoteadas y apoyan la mano en el cuaderno y pegotean el cuaderno? Todos los registros fisiológicos que te permiten saber me tengo que lavar las manos, me está chorreando el moco, tengo la remera empapada, todo eso tiene menos nivel de desarrollo. En los adolescentes, como me pasó el año pasado, que un director me decía, lo que pasa es que se mueve tanto que mueve el banco del de atrás. Y entonces era un chico de 16 años que medía 1,80 m y era hiper inquieto. Y sí, se movía un montón y movía todos los bancos, pero claro, no tenía registro de ese movimiento. Inhibición, la capacidad que tenemos de sostener el hacer algo y no hacer lo que en este momento no tengo que hacer. Todas las veces que preguntamos qué impacto se ve del déficit de atención en el aula, aparecen un montón de cosas que tienen que ver con hace esto que no debería, no hace esto que sí debería. Eso tiene que ver con filtros conductuales. Memoria de trabajo. Cuando los chicos te dicen, pará, ¿qué me dijiste? Pará, ¿qué estaba haciendo? Pará, ¿cómo era? ¿Qué tenía que hacer después? No funciona suficientemente bien. Rompen su trabajo, decía una de ustedes, sí, la capacidad para regular emociones, se enojan con el de al lado, piden prestado algo, les dicen lo estoy usando y protestan, sí, es más difícil para ellos regular emociones. Automotivación, dale, tenemos que terminar esto, que aunque no te gusta y sea pesado porque estás haciendo análisis sintáctico de oraciones, si no lo terminás en casa vas a tener una tarde de 2 horas peleándote con tu mamá para hacer las oraciones. Dale, dale, termina las oraciones aunque son un embole. No, no funciona bien. Y anticipación y planeamiento. Bueno, ahora tenemos que ir a la clase de música y no me tengo que olvidar el cuaderno de música y no me tengo que olvidar que traje el ukelele porque me habían dicho que me habían dado la opción de recuperar si traía el ukelele. Y me dejé el ukelele en el aula y para cuando volví al aula, volví a música, ya pasaron 10 minutos. Todas esas cosas pasan. Y todas esas cosas cuando pasan afectan la capacidad que la persona tiene de responder a la demanda. Entonces vamos a hacer otro ejercicio con su. Perfecto. Ahora van a estar en grupos. ¿Cuál vas a dejar? O sea, va a ser primaria, secundaria y nivel inicial. Vamos a poner ejemplos, o sea, queremos en realidad que ustedes pongan ejemplos para cada una de las dificultades que observan en déficit de atención, que puedan asociar y clasificar en las 6 funciones ejecutivas de Barclay. Nosotros vamos a entrar a los grupos para hacer la puesta en común y el feedback lo vamos a ir dando en estos pequeños grupos de inicial, primaria y secundaria. Así podemos poner ejemplos. Entonces, esto funciona así. Ustedes tienen que pensar si quieren trabajar con ejemplos a nivel inicial, primario o secundario. Va a haber 2 salas y esta central. Va a haber una sala de nivel inicial y una sala de nivel primario, y los que quieran participar en lo que tiene que ver con nivel secundario se pueden quedar en esta sala central. Nosotros nos vamos a repartir, algunos de nosotros vamos a estar en secundario, inicial y primario, y entonces en esos espacios vamos a hacer un poquito la bajada de todo esto que veníamos mencionando recién ya por ciclo, porque después vamos a trabajar con algunas viñetas clínicas y vamos a identificar cómo entendemos un perfil y cómo elegimos estrategias a partir de entender el perfil. Vamos a trabajar 10 minutos, cuando se cierren las salas todos vamos a volver, voy a dejar de compartir un minuto para que poder ver. Cuando dejemos las salas todos vamos a volver acá y vamos a continuar con el trabajo. Entonces simplemente cuando aparecen, si quieren entrar a nivel inicial, cliquean y entran, a nivel primario, cliquean y entran, y los que hacen nivel secundario se quedan acá.
Ahí la gente está entrando. Vamos a esperar. Y vamos a dejar esta sala como espacio para que los que nos sigan en YouTube puedan escuchar el trabajo que hacemos acá, y después en los próximos ejercicios por ahí cambiamos, para los que están allá puedan aprovechar los 3 niveles. Bien. Ahí se va yendo la gente. Bueno, la idea acá es trabajar con nivel secundario. Entonces lo que vamos a hacer es, si quieren pueden abrir cámara, pueden contar, los que quieran por supuesto, qué es lo que observan en nivel secundario en relación a todas estas cosas que hemos ido mencionando. Vamos a ponerlas sobre la mesa para que después en el próximo intercambio podamos ir pensando estrategias concretas. Así que el que quiera romper el hielo. Y acá la tengo a Mary Rush, que me va a acompañar. Hola. ¿Querés que arranque rompiendo el hielo con algún ejemplo? ¿Vale? Bueno, una de las cosas que capaz se puede observar así en secundaria con el déficit de atención es mucha impulsividad a la hora de leer consignas, que entonces terminan interpretando la consigna a la mitad o no terminan haciendo todo lo que la consigna pide. Y bueno, eso tiene que ver mucho con la memoria de trabajo por un lado, para sostener todo lo que leyeron de la consigna, y por otro lado con la inhibición, porque son bastante impulsivos, no es la primera parte, se quedan con esa idea y responden lo primero que se les ocurre. Bien, gracias Mary. ¿Qué más? A mí se me viene a la mente un ejemplo particular de una paciente que es como todo, o está todo bien, como más ligado a la regulación emocional, como que voy perfecto, o está todo mal. O por ejemplo, en cuanto a la comprensión, es un no entendí nada, y quizás le das, no sé, 2 estrategias, ¿se entiende? Y es como, es re fácil, lo sé todo. Como como subidas y bajadas en relación a esa interpretación. Eso está bueno porque nos muestra un poco la relación que existe entre la experiencia emocional del momento y la posibilidad de responder a una demanda académica, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de las emociones pensamos en las emociones que perduran, como las emociones largas. Sin embargo, las emociones chiquititas están presentes todo el tiempo. Vos, Nadia, recién cuando fuiste a participar tuviste que regular la ansiedad social, por ejemplo. Entonces, si vos no podés regular la ansiedad social, vos y todas las personas que quieren Mary también recién, digamos, si no pudiéramos regular esa ansiedad, se nos hace más difícil hacer un comentario. Entonces, en estos casos, cuando ella se le presenta algo y por primera vez siente, no entiendo, lo que tiene que regular es la ansiedad y la frustración al mismo tiempo, y si ella tiene dificultad para regular eso, el mensaje que las emociones que no se regulan le envía es definitivamente no entendés. Mientras que otra persona dice, pará, no entendí. Y no entendí no es lo mismo que no entiendo. Entonces, enseñarles a decir no entendí y a modificar el no entiendo por el no entendí ya puede ser una estrategia también. ¿Quién más se anima a poner ejemplos? A mí se me ocurre, perdón, Dale, Agus, no hay problema. uno cortito igual. El tema de la gestión del tiempo en relación a cuando tienen que rendir así, o las tareas, lo que les lleva a hacer una tarea, si es una tarea que tiene una consigna, o si tiene 5 consignas, como que no va a llevar el mismo tiempo. Yo creo que eso es un desafío muy grande. Sí, es un desafío grande. ¿Y a vos se te ocurre alguna manera de asistir eso? Yo lo que tengo también una paciente en mente, lo que trabajamos mucho es trabajar por tiempos, entonces ponemos el cronómetro de cuánto nos lleva una actividad de una consigna, y después es, bueno, tenemos que hacerla de 3 consignas. O sea, como jugar con eso de, bueno, vos, ¿cuánto pensaste? ¿Va a llevar más o menos según la cantidad? Bueno, más. Entonces, ¿nos alcanza el tiempo o no nos alcanza si tenemos este tiempo? No Bueno, sé, esa estrategia me funcionó el otro día. Bueno, pero te funcionó porque la visibilización del paso del tiempo andamia
la inmadurez en la percepción del paso del tiempo mental. Es decir, los chicos y grandes con trastorno por déficit de atención tienen menor capacidad de estimar el paso del tiempo, calcular cuánto tiempo necesitan, saber cuánto tiempo pasó mientras están haciendo algo. Cuando usamos timers, cronómetros, reloj a la vista, les estamos dando visiblemente el paso del tiempo y los estamos ayudando a tener conciencia de eso. No sirve hacer eso si no los psicoeducamos acerca de, che, existe una cosa que se llama percepción mental del tiempo. La percepción mental del tiempo es la capacidad que tenemos las personas de estimar cuánto tiempo necesitamos para y cuánto tiempo pasó mientras. Y las personas con déficit de atención típicamente no perciben el tiempo que pasa mientras están haciendo algo que les gusta y te van a decir que pasaron 5 minutos, o que pasaron 20 minutos cuando pasaron 5 minutos si están haciendo algo que no les gusta. Entonces, trabajar con la mirada puesta en el tiempo ayuda. ¿Qué más? ¿Qué más? A mí... sí, habla vos. Dale, Maru. Maru, Bueno, y Silvina, perdón. Maru y Silvina después. Dale, Maru, y después vamos con Silvina. No me anda la cámara a mí. No, yo soy psicopedagoga en una escuela y lo que me pasa es que cuando hablo con los docentes, para poder trabajar justamente con varios adolescentes que tenemos con déficit de atención, siempre me pasa lo mismo. Hay algunos que pueden hacer las adecuaciones, otros no. Otros me hacías acordar con esto del 0 y el 100. O sea, algunos no hacen nada, otros hacen mucho y escucho mucho esa frase. No, si yo no veo que me responda, ¿por qué yo voy a poner mi esfuerzo si no me está respondiendo? No está poniendo voluntad, me dice. Y no puedo mover todo esto que estamos hablando acá y me cuesta mucho ese trabajo con el docente más que nada. Sí, y creo que muchas veces despersonalizar la indicación y por ahí hacer imágenes, ¿no? como andamiajes de Canva que expliquen por qué no es actitud y es inmadurez en los mecanismos del desarrollo de la regulación, puede ayudar a esos docentes, pero cuando un docente dice, ¿por qué yo lo tengo que ayudar si él no hace nada? Porque la relación es completamente asimétrica y en una relación adulto-menor, la responsabilidad es del adulto, o sea, te guste o no te guste. Y si no, tenés que buscar un trabajo donde trabajes adulto-adulto y puedas decir, si vos no hacés, yo no hago. Pero si elegiste un trabajo que involucra chicos, elegiste un trabajo en el que vos siempre vas a tener desequilibrada la responsabilidad, entre comillas, en tu contra. Siempre vas a ser más responsable que el otro. Silvina. Bueno, a mí me pasó un caso muy paradigmático que recibí un nene a los 6 años con un déficit de atención. Los papás en ese momento estaban muy resistentes al neurólogo, al abordaje de medicamentos, que hubiera sido lo ideal en este caso. Y lo volví a recibir en 5º año de secundario, siendo prácticamente un desadaptado social. Había recibido tanta actividad en su historia escolar, era como la mancha venenosa para sus compañeros y para sus profesores. Nadie reconocía ni valoraba lo que sí podía. Simón era muy bueno en las excepciones artísticas, era muy solidario, va a un colegio salesiano, pero los profesores prácticamente festejaban cuando Simón faltaba. Entonces, todo el déficit de atención se convirtió en él en una carga emocional tan fuerte que actualmente está con psiquiatra, está medicado y con una autopercepción de sí mismo que lo lleva a picos, desde depresión hasta euforia, hasta volver a intentarlo, pero su historia ya le dio el diagnóstico y entonces con 18 años, Simón hoy es el reflejo de estas historias que a veces no son acompañadas. Bien, gracias Silvina, y ahora faltan 10 segundos para cerrar las salas, pero me parece que está buenísimo que justo lo que nos quede de sensación cuando cerramos sea tu relato, porque hay un montón de Simones. Hay un montón de Simones dando vuelta. Vamos a ir cerrando las salas para que los otros puedan volver. Y esos Simones que dan vueltas son producto no solamente
su propio desarrollo, sino de lo que los adultos vamos haciendo con ellos, ¿no? Y los adultos no somos solo nosotros. Yo sé que nosotros ponemos mucho el foco en lo que hacemos los profesionales y también existen los padres, pero bueno, nosotros no tenemos capacidad de modificar los padres que alguien tiene. Entonces, cuando vos sos 2 y el padre es 10, la cosa se multiplica por un montón. Ahora, si el padre es 2, y vos tenés que ser 10. Entonces, hay un montón de estudios que dicen que en los adolescentes, cuando la pauta parental es poco sostenedora, el colegio representa una variable que muchas veces evita que se gesten cuadros depresivos y ideación suicida. ¿Por qué? Porque es el refugio emocional. Entonces, cuando nos encontramos con padres que acompañan menos, nuestro aporte tiene que ser más, ¿no? Entonces, fíjate cómo si el aporte es, me pongo contenta cuando él no está, multiplicamos por 0. Bien, ahí vamos volviendo todos. Con su Can de Mary, no sé si quieren comentar algo a la general Mili de lo que fue surgiendo en las salas, para que la gente que nos escucha en YouTube tenga una ventanita que no sea nivel secundario. Ay, yo justo estaba diciendo algo, pero me fui de la sala. Ah, viste, el Zoom es así, es muy dictatorial, lo programás y termina de golpe. Sí, yo estaba diciendo, no sé, ahora me perdí, no sé dónde estoy. No, pero está bueno porque Estoy acá compartí. Ahí está. Eso. Entonces, lo que yo decía es como a mí lo demás tengo algunas estrategias, pero ahora que él está en preadolescencia plena, está costando esto de cómo él tiene conciencia del cuerpo del otro, de los tiempos del otro, de respetar como el espacio personal, porque él por ahí quiere establecer una conversación y no le importa como el espacio personal o el turno para hablar del otro, le está dificultando mucho regular como esta excitación y estas emociones que tiene para vincularse. Quizás en lo demás que ya hablamos, por ahí tengo estrategias, pero ahora en esta etapa nueva que él está más adolescente, le cuesta mucho esto y a veces se siente mal y después en los recreos les deja como un regalito a los nenes, ¿no? Que él entiende que estuvo mal porque hizo algo que se da cuenta que no dejó hablar, o que le chocó, o que lo tocó, que le dijo, bueno, espera que estoy hablando yo, los trató mal, les deja como unos premios, que se ve que, bueno, lo premian a él, ¿no? En casa. Entonces le deja algún turrón, algún chocolate, pero le está costando mucho formar vínculos. Más que nada con los nenes, que por ahí él no tiene el mismo interés, ni fútbol ni nada, con las nenas sí, porque tiene como una sensibilidad distinta. Pero bueno, por ahí es toda la autoconciencia del cuerpo del otro y la escucha sobre el otro y cómo regula esa emoción y esa excitación para formar el vínculo. Eso le está costando, veo que les cuesta más que nada a los que están por pasar a secundaria. Hay 2 justo en el aula donde yo estoy y les cuesta mucho esto. O sea, son yo todo el tiempo. Eso era justo lo que estaba diciendo. Gracias. Mili. Mili, ahí está. Acá estamos. Les comparto lo que estuvimos pensando desde nivel inicial, dificultades que se veían mucho en esto de que se para, deambula por la sala en los momentos de ronda, que le cuesta estar en las situaciones más estructuradas y estas dificultades, entonces que las veíamos como de control inhibitorio. Esto, los ejemplos de las dificultades cuando está sucio, manchado con mocos, que en nivel inicial además tienen un montón de exposición a estas situaciones y que después nunca lo registran, y esta autoconciencia que está más descendida. Hablamos también de que a veces los pequeños hábitos y rutinas que van teniendo los chicos les cuesta incorporarlas, en dónde tienen que dejar la mochila, cuál es su lugar dentro de la sala. Entonces estas dificultades de anticipación, planeamiento y cómo van resolviendo problemas. Pensamos en los años más grandes de nivel inicial, en donde tal vez ya hay consignas más complejas y no tan modeladas, en donde no retienen los pasos y van necesitando el 1 a 1, y ahí se ven las fallas de memoria de trabajo, problemas de cuando rompen con sus trabajos o se enojan cuando algo no les va saliendo
dificultades en la regulación emocional, como también a veces en no poder resolver problemas con sus compañeros y los terminan golpeando después, problemas de dificultad cuando tienen a juegos peligrosos. Decíamos esos chicos que de repente están colgados por cualquier lado o haciendo un montón de cosas si no tienen la autoconciencia del peligro con el que se están enfrentando en esas situaciones. Y también en la automotivación, la dificultad que veíamos dentro de la sala es tal vez estos trabajos más en mesa o que son más estructurados y que están solamente pensando en, bueno, en qué momento salimos a jugar o buscar otro tipo de actividad, y les cuesta engancharse con las otras actividades que tal vez no les resultan tan novedosas. Genial, mil gracias. Gracias, Mili. Entonces, vamos a avanzar. No sé qué, acá, no encontraba la... Y vamos a pensar, bueno, entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Porque lo que estamos haciendo ahora es entender que los comportamientos que vemos tienen detrás dificultades asociadas al desarrollo de mecanismos neuropsicológicos. Entonces lo que nosotros vemos, esos mocos colgando, tienen relación con la autoconciencia. Esa inquietud que mueve el banco del de atrás tiene relación con la dificultad de sostener el control inhibitorio sobre el movimiento. Esa pregunta de 20 veces de ¿qué dijo? ¿Qué hizo? No escuché, tiene que ver con la relación entre foco atencional y memoria de trabajo. Ese no entregué el trabajo por cuarta vez tiene que ver con la dificultad en la organización y la planificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo ayudamos? ¿Sí? Y siempre en este momento yo traigo esta imagen, o sea, yo sé que la sensación del docente y la sensación, recién una de ustedes decía, bueno, tengo un montón de docentes que tengo que acompañar, y la sensación siempre es, che, no llego, o sea, tengo más chicos bajo mi responsabilidad que los que puedo tener. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que esos chicos que más me necesitan empiezan a ser una carga emocional. Sin embargo, yo los reto a lo siguiente. Tengo 300 chicos a mi cargo. Bueno, ¿cuántos van solos? 250. No tenés 300. Posta a posta tenés 50. Hay 250 que hagas lo que hagas, se manejan solos. Entonces, es cierto, pero no es cierto que tenemos tantos chicos. Así todo, esos 50 que tenés que acompañar son un montón. Entonces vamos a pensar, bueno, pará, son un montón, ¿cómo los acompaño? Es verdad, me siento un poco abrumada por todas las cosas que tengo que acompañar. Entonces ahí es donde vamos a pensar en trabajar dentro del marco de lo que se llama pedagogía de la diferenciación. Vamos a pensar, tengo 300, sí. ¿Son 300 trayectorias de aprendizaje? Sí. ¿250 de esos 300? No necesitan que yo multiplique demasiado. Con que yo haga mi tarea de todos los días, funcionan. Porque hay un montón de otras cosas que multiplican. Su nivel de desarrollo, su nivel de inteligencia, su nivel de autorregulación, su nivel de autonomía, son fluidos en lectura, son fluidos en cálculo, tienen padres que sostuvieron mecanismos de autorregulación cuando se fueron desarrollando, tienen oportunidades culturales significativas. Nada, la trayectoria de ellos, si yo multiplico por 1 o por 2, hago mi trabajo y listo, funciona. El tema es cómo multiplico por mucho para los chicos que lo necesitan, que al mismo tiempo son los que más pesan, pero háganse un cartelito que digan no son 300, son 50, porque son 50, hay 250 que se arreglan solos. ¿Qué quiere decir diferenciación? Quiere decir que yo voy a pensar mi práctica entendiendo que cada persona tiene una trayectoria de aprendizaje que es propia y que es el resultado de la relación entre individuo y ambiente. Quiere decir que yo voy a buscar conocer y aprender estrategias que me permitan al momento de planificar mi práctica, no importa si es mi práctica de psicopedagoga, mi práctica docente, mi práctica de gestora educativa, voy a pensar con qué estrategias yo puedo diferenciar la práctica, con qué estrategias yo puedo acompañar a todos. Y entonces quiere decir que yo voy a poner el foco en las necesidades de cada uno. Y acá voy de vuelta al 300 y el 50. Esa es una metáfora. Les digo otra metáfora. Los seres humanos somos bastante básicos. No hay muchas tramas de necesidad en la vida de los seres humanos.
Por ejemplo, la relación de pareja de cada uno de nosotros es única, pero la relación de pareja en sí mismo como ente abstracto es una constante en la vida humana. Hay pocas tramas humanas reales, no hay muchas. Si quieren saber cuáles son las tramas de necesidad humanas, miren el catálogo de Netflix. Esas son las tramas. Todas las series hablan de lo mismo. La gente en la vida sufre más o menos por las mismas cosas. Entonces, no es poner el foco en 300 necesidades. Es decir, che, en un grupo de chicos de 15 años, ¿cuáles son las tramas de necesidad? Y voy a tener algunos con baja fluidez lectora, voy a tener algunos con bajo nivel de desarrollo de la atención, voy a tener algunos con menor desarrollo de la autorregulación, voy a tener algunos con más dificultad en el control del movimiento, voy a tener algunos con dificultades en la integración sensorial. Perfecto, entonces cuando planifico, ¿qué hago? Pienso qué soportes voy a considerar para esas necesidades. ¿Entienden? Cuando uno piensa que tiene que planificar para 300, se ahoga en un vaso de agua. Pero si uno tuviera que planificar para los procesos neuropsicológicos universales que sostienen el comportamiento humano, ya no son 300. Es mucho menos que 300. Entonces, ¿cómo se hace esto? En términos de pedagogía de la diferenciación, lo primero que se hace es, bueno, yo tengo una currícula. Entonces, tengo una currícula que está determinada por el país, provincia, estado, ciudad, colegio en el que estoy trabajando. Esa currícula representa los objetivos de aprendizaje para un grupo de chicos. Cuando se trata del secundario, la currícula es gigante y desafía la lógica como quieran. Si yo digo, ¿qué es un ribosoma? ¿Cuántos me pueden contestar? Si yo digo, ¿qué es una función lineal? ¿Cuántos me pueden contestar? Si yo digo, ¿quién ganó la guerra de los 100 años? ¿Cuántos me pueden contestar? ¿Qué es una fusa? ¿Cuántos me pueden contestar? ¿Qué es, cuáles eran las tribus nómades del sudeste asiático en el 3000 a.C.? ¿Cuántos me pueden contestar? Sin embargo, un chico de 15 años de un colegio secundario tiene que contestar todas esas preguntas en algún momento del año. Es ridículo. Y no lo terminamos de entender. No importa que sea ridículo, el sistema es así, nos tenemos que acomodar. Pero entonces, por favor, el docente de geografía, que le encanta saber quiénes eran nómades en esa época, no mande a febrero a un chico con déficit de atención porque no le supo decir quiénes eran. El docente de historia no mande a febrero a un chico con déficit de atención porque no le supo decir si los etruscos eran vecinos de los fenicios o no. Lo que está pasando hoy en día en secundaria es que los chicos te dicen cuando vienen al consultorio, no, me faltó un objetivo, la semana pasada di 3, me quedó 1, y yo digo, ¿un objetivo curricular? ¿En el contexto de cuántos objetivos curriculares? ¿De verdad estamos haciendo eso? Y estamos haciendo eso con un montón de chicos. Y no está bueno. Los estamos haciendo sufrir, y lo que es peor, les estamos haciendo sentir que ir a la escuela y aprender es costoso y no está bueno. Y lo que tenemos que hacer es educar, no generar emociones negativas en torno a la educación. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar que tenemos una currícula y un montón de actividades, y que tenemos objetivos nucleares. Si los etruscos no son un objetivo nuclear, porque los romanos son un objetivo nuclear, ¿sabes qué? Si no sabe quiénes son los etruscos, pero te pudo hablar bien de los romanos, no hace falta que lo tengamos 8 veces rindiendo para hablar de los etruscos, por ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a pensar es qué currícula tenemos. Lo segundo que vamos a pensar es, tengo chicos que se desarrollan en 3 áreas. Tengo desarrollo de habilidades académicas, entonces voy a pensar andamiajes para eso. Tengo desarrollos de la autorregulación, voy a pensar andamiajes para eso. Tengo desarrollo cognitivo, voy a pensar andamiajes para eso. Y si tengo chicos talentosos, además voy a pensar extensiones. Entonces, ¿qué son los andamiajes? Los andamiajes son, de acuerdo a Carol Tollimson, soportes temporales que se van a ir reduciendo gradualmente a medida que los estudiantes progresan. Soporte temporal para, pensemos en la columna de desarrollo cognitivo, el desarrollo del vocabulario. Los chicos con trastornos del desarrollo tienen menor ritmo en el desarrollo del vocabulario que otros chicos. Puedo tener andamiajes que sean tarjetas de vocabulario. ¿Para quiénes? Para todos. En este punto, este esquema dice los andamiajes son para todos.
el que los usa, el que no los usa, no los usa. Esto sería algo así como, andamiaje es, las muletas existen. ¿Cuándo las usás? Cuando el traumatólogo te dice que las necesitas. Ahora, si yo quisiera ir a comprar un par de muletas, están disponibles. No me van a decir, pará, pero vos las necesitas, tenés una receta del traumatólogo, solo si me lo tiene que cubrir la obra social, si no me las van a vender igual. Entonces la tabla pitagórica está para todo el mundo, no solamente si tenés certificado que tenés una discalculia o un trastorno específico de aprendizaje, porque lo importante es que todo el mundo aprenda las tablas de multiplicar. La persona con discalculia, con déficit de atención o con alguna dificultad va a tardar más tiempo en fijar las tablas de multiplicar. Y si lo que tenemos que pensar es que se van a reducir gradualmente a medida que los estudiantes progresan, les propongo una estrategia muy sencilla. Tabla que te aprendiste, tabla que tachás en negro con marcador indeleble. Entonces eso te da recompensa visual inmediata cada vez que mirás la tabla y al mismo tiempo una marca de tu proceso. Ya sabés que 6 por 8, 48, tachá con marcador indeleble negro ese cuadradito. Sentite feliz, este ya lo sé, pero nunca me acuerdo que 9 por 7 es 72. Ese cuadradito que quede a la vista es un andamiaje. Esta flexibilidad en el uso de los andamiajes es lo que necesitamos. ¿Tenés una tarjeta de vocabulario porque no te acordás cuando vas a rendir? El otro día la última que hicimos era para un chico que rendía economía política. Si no tenía la tarjeta de vocabulario se quedaba frisado y no sabía qué decir. Con la tarjeta de vocabulario que simplemente lo que tenía eran las palabras, el nombre de las escuelas que tenía que estudiar, él veía el nombre y empezaba a hablar. Entonces los andamiajes son para eso, son para ayudarte a producir. Cuando tenés chicos en algún ámbito que tienen un nivel de desarrollo más alto, lo que podés dar son extensiones. Yo estaba la semana pasada evaluando neuropsicológicamente un chico de 7 años. Le puse una serie numérica, tenía que escribir los números del 10, de 2 en 2, para atrás. Puso 0 y puso -2. Y yo me quedé helada, porque nunca un chico de 7 años había escrito un número negativo adelante mío. Ese chico empezó segundo grado la semana pasada. Sabe números negativos. Con sus compañeros va a trabajar números de 3 cifras, pero lee números de 6 cifras. Entonces, en la medida que su docente identifique esa capacidad y piense extensiones, cosas que te permitan profundizar y responder a actividades más complejas, y entonces cuando le dé tarea en clase de lectura y escritura de números, a él le dé una tarea de 5 cifras, que es la que lo desafía, y no la de 3 cifras, ese chico va a estar explotando su potencial. Y lo que tenemos que entender es que no tiene nada de malo que un chico lea 2 cifras y otro lea 5. Lo que también tenemos que entender es que si hay que leer 3, tengo que andamiar al de 2 para que pueda leer 3. Tengo que darle el andamiaje, porque la oportunidad que le tengo que dar es que aprenda a leer 3, pues si no el año que viene va a tener que leer 4 y no voy a saber qué hacer. Todas estas cosas son muy importantes. Entonces, no son tanto las estrategias, es la manera de pensar que tenemos. Las estrategias aparecen después con más facilidad cuando tenés esa manera de pensar. Entonces, dice Barclay que importa menos qué estrategias selecciones que tener un docente que entienda realmente la naturaleza de la dificultad y esté abierto a acompañar a ese chico. Entonces, nosotros hicimos el año pasado un glosario de términos donde aparecen en el glosario, por ejemplo, qué es la memoria de trabajo, qué es la flexibilidad cognitiva, qué es el control inhibitorio. Ese ejercicio que hicieron recién ustedes en grupos, de poder relacionar una cosa con la otra, es fundamental para entender la naturaleza de la dificultad. Ahora, más allá de todas las dificultades que puedan tener, tienen dificultades atencionales y de memoria de trabajo. Eso quiere decir que la información se te vuela mientras estás tratando de sostenerla. O sea, están dando una consigna. Acuérdense, chicos, que la semana que viene tienen que traer el libro de biología porque vamos a hacer una actividad en la que van a buscar información y el chico con déficit de atención está tratando de agarrar eso y se le escapa, se le sale de la cabeza mientras lo va escuchando. Entonces, tener instrucciones escritas, por ejemplo, que es una de las ecuaciones más comunes para déficit de atención, pegarlas en el aula, tener el calendario del aula pegado en la pared y poner las actividades para que ese chico pueda sacar foto con el celular, su memoria de trabajo externo,
ya es un apoyo y una ayuda y un andamiaje. Son pequeñísimas cosas que el adulto tiene que pensar. Y cuando empecemos a pensar en todo esto y empecemos a pensar en andamiajes, llega un momento que es extraordinariamente importante para la cabeza de los psicopedagogos, y llegó el momento que los psicopedagogos demos a los docentes la derecha cuando nos dicen, che, pero pará, con esto él hace mucho menos que los otros. Entonces, ¿hay que hacer adecuaciones? Sí. Las adecuaciones se llaman de acceso. Si no hay una inmadurez en el desarrollo de la inteligencia, no tiene por qué haber adecuaciones curriculares. Los psicopedagogos nos pasamos pidiendo pseudoadecuaciones curriculares. No tenemos que pedir pseudoadecuaciones curriculares. Tenemos que aprender, y los docentes también, a administrar estos dos conceptos, que son nucleares para poder hacer buenas adecuaciones de acceso. En cualquier actividad académica, en cualquier nivel pedagógico, las actividades tienen complejidad y dificultad. Complejidad, nivel de abstracción. ¿Qué es un microorganismo? Implica cierto nivel de abstracción. Yo puedo conceptualizar lo que es un microorganismo. ¿Qué es un planeta? Implica cierto nivel de abstracción. Yo puedo entender lo que es un planeta, puedo imaginar lo que es un sistema solar. Nivel de abstracción. ¿Qué es una X en una ecuación? ¿Puedo yo entender lo que es una incógnita? ¿Puedo entender que la X en toda la ecuación es el mismo número? ¿Puedo entender que no importa si hay una X, una Y o una H? ¿Puedo entender que la incógnita podría ser una F? ¿Por qué la incógnita es una X toda la primaria y cuando aparecen incógnitas dobles en álgebra los chicos se vuelven locos? ¿Por qué no ponemos en las ecuaciones en primaria una X en un ejercicio, una F en otro ejercicio y enseñamos el verdadero concepto de lo que es una incógnita en matemática? Eso es nivel de abstracción. Cuando tenemos un texto y les dan para leer, no sé, Bestiario de Cortázar, como tiene que leer mi hijo este año, enorme cantidad de vocabulario, un texto muy complejo, ¿sí? Eso es nivel de abstracción. Pero esa tarea además implica nivel de esfuerzo. Entonces, si tenés o no tenés déficit de atención, 20 minutos sobre la tarea rinden distinto. Y por ahí entendiste el concepto, pero tenés fatiga atencional y te cansás. Entonces, la dificultad de la tarea tiene que ver con cuánto esa tarea me hace, digamos, cuánto me exige en términos energéticos. ¿Qué hacen muchas veces mis colegas? Disminuyen el nivel de dificultad, de complejidad, perdón. Ah, no, pero él no va a poder hacer ecuaciones con dos incógnitas. No, él hace con una sola, ¿eh? No, nunca se la pongas del lado derecho, él lo hace siempre del izquierdo, ¿eh? Y empobrecemos así la capacidad de aprendizaje que tiene ese chico. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que promover tareas que exijan menos tiempo y esfuerzo. Mirá, dale las ecuaciones de a una. No importa cuántas incógnitas tiene, no importa, no le des 5, porque cuando le das 5, una persona con déficit de atención siente que se va a pasar el día haciendo ecuaciones, porque no maneja bien el tiempo. Entonces, dale una. Es verdad, sentalo cerca, miralo, decile, dale gordo, avanzá, te distrajiste. Cuando lo veas en la luna, pasá y tocale el hombro y decile, te estás en la luna. Ocupate del tiempo y esfuerzo, pero protege el nivel de abstracción. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se protege el nivel de abstracción? ¿Cómo se protege el nivel de acceso a la currícula? Voy a considerar no darle menos ítems, porque eso es quitarle la oportunidad de hacer más y promover la ley del menor esfuerzo. Lo que voy a hacer es darle ítems de a uno. Y le voy a decir, mira, mientras que trabajes, si hiciste 5 o 10, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que trabajes. En el tiempo que otros hacen 10, la mitad del tiempo vos estás en la luna, por eso haces 5. O sea, hay una relación entre cuántos ítems haces y si estás en la luna o no. Entonces, si estás en la luna y cuando bajaste faltaban 4, te vas a apurar y lo vas a hacer mal. Pero si estás en la luna y tu docente te dice, yo sé que vos te vas a la luna cada rato, toma, dale, baja, seguí, vas a laburar mejor. Más tiempo es el que menos nos gusta, porque más tiempo significa más demanda a ese esfuerzo atencional.
Es verdad que está en todos los libros, pero ¿a quién le gusta quedarse fuera de tiempo en el trabajo? ¿A quién le gusta cuando llegó el momento de irse y terminar una actividad tener que seguir trabajando? La verdad que la estrategia de más tiempo, y qué sé yo, emocionalmente es bastante pesada. Anticipar ejercicios de práctica. Si quieren los docentes que nosotros, los psicopedagogos, cuando damos algún tipo de sugerencia, respetemos la currícula que eligen, anticípennos material. Nosotros nos podemos ocupar que los chicos hagan 5 minutos de práctica diaria en vez de 3 horas de práctica antes del examen. Nosotros podemos enseñarle a los chicos a hacer microprácticas, pero necesitamos ejercicios, y necesitamos ejercicios de los mismos con los que los chicos van a trabajar después. Permitan los andamiajes y ábranlos a todo el mundo, que haya una caja de andamiajes, que cada uno se levante a buscar el que quiere. No me digan más, ¿sabes por qué no los usa? Porque le da vergüenza. Porque cuando decimos no los usa porque le da vergüenza, lo que hay detrás son adultos que piensan que está mal usar andamiajes, que está mal tener menos atención, que está mal tener menos memoria de trabajo. Hay adultos que piensan que si tenés muletas sos un pobre tipo, y no, la verdad que no, la verdad que no. Entonces, los andamiajes son para todos. Usemos todos lo que necesitamos. Mostremos nosotros los andamiajes que usamos. Todos nosotros usamos andamiajes. Demos feedback sobre la marcha. Gordo, te fuiste a la luna, volvé. Gordo, mirá, acá cometiste un error, te distrajiste, cambiaste el signo, andá para atrás. Otorguemos feedback en base a la autorregulación. Che, estás moviendo el banco del de atrás. Tomá, vení. ¿Querés caminar un ratito? ¿Querés trabajar parado? Permitamos estrategias alternativas de solución. ¿Por qué los docentes estamos acostumbrados a que queremos que los alumnos hagan lo que nosotros esperamos que hagan? Hay que dividir, hay que dividir. ¿Qué método? ¿Sabés qué? Enseñemos todos y que cada uno descubra con cuál conceptualiza mejor, porque la conceptualización es lo importante, no el procedimiento. El procedimiento no es importante si no entendiste lo que estás haciendo. Y consideremos en la corrección que va a estar más desprolijo, que va a haber faltas de ortografía, que una parte de la letra no la voy a leer, que por ahí yo dije hagan tal cosa y se olvidó. Corrijamos lo conceptual, privilegiemos lo conceptual. Integremos y entendamos que los chicos con déficit de atención muchas veces tienen otras dificultades que coexisten con eso. Muchas veces tienen dislexia en coexistencia y su fluidez lectora no es buena. Un montón de veces tienen dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Un montón de veces tienen dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales. Entonces, seamos compasivos y receptivos con el conjunto de dificultades que los chicos tienen. Entonces ahora les vamos a proponer otro ejercicio. Perdón. Vamos a subir, no sé si ya las subieron, un archivo que tiene viñetas. Ahora yo la subo. Un archivo que tiene viñetas clínicas. 8 líneas que describen un caso, ¿sí? Entonces, 8 líneas que describen comportamiento asociado a una persona. Un caso para nivel inicial, un caso para nivel primario, un caso para nivel secundario. Y entonces vamos a volver a las salas de grupos pequeños. Y esperen que tengo que ponerle... Ah, está bien. Vamos a volver a las salas de grupos pequeños. Vamos a leer las viñetas. Y vamos a pensar qué dificultades de las que estuvimos escuchando tiene ese chico en particular y cómo lo ayudaríamos. ¿Qué estrategias podríamos utilizar para asistir a esa persona con esas dificultades? Entonces, esperen. Permitir que los participantes seleccionen. Perfecto, allá vamos. Sil, no tienen nombre, dice 1 y 2. La 1 es inicial y la 2 es primaria. Sí, pensé que como habría las... Ahí igual... A ver. Si los puedo...
Sí, no los puedo renombrar, pero es eso. Inicial. No pasa nada. Inicial 1 y sala 2, primaria. Están, les digo a mis colegas que están en las otras salas que puse para que todos puedan compartir pantalla, así si quieren comparten la viñeta para que la gente la pueda ver. Yo la voy a abrir ahora la viñeta para que la podamos ver. Apá, no pude abrir el archivo, la voy a abrir por acá entonces. Gil, perdón, ¿podés coanfitrionar a Mili? Sí. Por favor, que comparte pantalla a nivel inicial. Gracias. De nada. A ver cómo hago. Participantes. ¿Sabes qué debe ser que no? Un momento, Cande no me deja, porque se ve que no alcanza el número de coanfitriones y no me deja modificar el estatus de un participante cuando está en sala de grupos pequeños. Así que me parece que vas a tener que compartir vos. Bueno, les comparto la viñeta secundaria. Vamos a achicar la vista. Más. Perdón. Ahí está, para que se vea entera. Agustín tiene 15 años y cursa año 10 en un colegio bilingüe, eso sería en provincia de Buenos Aires, cuarto año, en Capital Federal, tercer año. Tiene historia de dificultades académicas desde primer ciclo de primaria y en el colegio todos lo conocen. Sus docentes se agarran la cabeza a lo largo del año porque dicen que prácticamente no trabaja. Juega muy bien al rugby y ha participado en torneos intercolegiales, pero actualmente los profesores de educación física no lo eligen porque no se compromete con los momentos de entrenamiento. Tiene muy malos resultados académicos, aunque responde muy bien en matemática y físico-química, materias en las que tiene excelente vínculo con sus docentes. Por definición, prácticamente no entra al Google Classroom y es conocido por no entregar tareas y tener decenas de tareas pendientes a lo largo del año. En general, estas tareas pendientes disminuyen notablemente sus resultados y hacen que sus padres y profesores se refieran a él como un vago, aunque inteligente. Tiene buena relación con sus compañeros, todos lo quieren y aunque también saben que se frustra con facilidad y muchas veces se enoja. Es muy habitual verlo en diciembre y febrero, aún para compensar materias en las que es el único. Bueno, los que quieran hacer comentario, ¿qué leen entre líneas y qué estrategias se les ocurre podrían implementar para asistirlo a Agustín? Bienvenido a los comentarios. Por un lado ahí que dice que en las materias que mejor le va es las que establece vínculo con el docente, quizás le dan como esa apertura para que trabaje a su manera, si bien quizás, no sé, en las demás pueda tener más dificultad, pero quizás en una primera instancia psicoeducar justamente a los docentes, como empezar a correr esa imagen negativa, y bueno, lo que hablabas un poco vos antes, como dar a entender qué pasa por detrás de lo que se ve como vago, para mejor vínculo, y bueno, que eso le permita también como a él empezar de su parte a también poder sumar y que no sienta que directamente le bajan la persiana. Sí, y esto es bastante característico en chicos con déficit de atención. Un rendimiento que no depende de la materia, sino de los vínculos, porque los vínculos con los docentes pasan a ser un componente motivacional en su rendimiento académico. O sea, estos docentes con los que tiene vínculo creen en él, y entonces él se compromete con esas personas que creen en él. Entonces, o trabajar el vínculo, o si soy
miembro de un departamento de orientación, psicoeducar acerca de esto, ¿no? Y blanquear esto. Che, a Agustín lo conocen todos y nadie da 2 mangos. Sin embargo, en 2 materias que son clásicamente consideradas como difícil, funciona. Entonces, ¿por qué funciona? ¿Qué hay ahí? Y podemos preguntar a esos docentes, ¿qué haces con Agustín? Y ahí están las estrategias que valen oro. ¿Cómo haces vos para llevarlo? Ahí están las estrategias que valen oro desde lo vincular. ¿Qué más? Tal cual, por ahí, aportando un poco a lo que decías recién, Silvia. Nada, yo estoy trabajando en un cole y el otro día estaba con un chico que no tiene diagnosticado TDAH, pero sí, como muchos síntomas y le afectan el cole. Hablábamos un poco de las materias que más le gustaban en primaria y de cuáles más ahora en secundaria. Me hablaba de matemática que le encantaba porque el profe lo incentivaba, porque respondía a sus preguntas, que son cosas básicas, y que ahora está como peleado un poco con la materia, con matemática, porque a la profe la percibe autoritaria. También observé un poco el trato y es un poco así. Entonces, cómo forja esa perspectiva, esa visión con la materia, el vínculo. Sí, y es el punto de arranque. Sin vínculo, porque otros chicos sin déficit de atención lo que hacen es regular la emoción negativa vinculada al vínculo. Bueno, sí, no me lo banco, pero yo puedo regular esta emoción y puedo superar esta emoción. Pero si vos tenés dificultad para regular emociones, no regulás la emoción negativa asociada a ese vínculo. Entonces funcionás cuando la emoción es positiva, funcionás cuando hay buen vínculo. Esto es un hecho de la vida misma que todos aprendemos a regular, y alguien que tiene déficit de atención necesita más años para aprender a regular eso. ¿Qué más ven ahí entre líneas y qué otras estrategias podemos pensar? Yo creo que con respecto a los resultados académicos, la anticipación de materiales y las microprácticas, como decías vos, Silvia, es fundamental. El presentarle una actividad a la que él no ha tenido acceso de manera sistemática es como enfrentarlo a un abismo. Entonces creo que la anticipación, que a veces les cuesta tanto a los profesores y empiezan con que, pero es una ventaja, pero ¿por qué? Pero ¿por qué él sí, los otros no? Realmente las veces que lo hacen, los resultados cambian y la autoestima de los chicos mejora un montón, porque se ven que sí, que pueden. Pero bueno, me parece que la anticipación es fundamental. Esto que decís, Silvina, es muy importante, y mientras te escuchaba pensaba, ¿por qué no anticiparle a todos? ¿Y por qué no abrir un documento de Drive desde los departamentos de orientación que se llame algo así como Rincón de Logros de la Diferenciación, donde podamos ir registrando lo que funciona? Porque nosotros vivimos, los que vivimos en Argentina, con un pesimismo instalado, ¿no? Las cosas van a salir mal. O sea, hay poco optimismo en el ambiente. Entonces, las cosas van a salir mal. Pongamos el foco en lo que sale bien. O sea, pongamos el foco en esto que hizo fulano con este chico, funcionó. ¿Vieron? A veces los drives son listas y listas y listas de adecuaciones, y los docentes lo que te dicen, yo trabajo mucho con colegios haciendo supervisión de estas prácticas, y los docentes te dicen, no me da la vida para leer las indicaciones que me suben a los drives. Entonces yo digo, ¿qué podemos subir a un drive? Capaz que lo que podemos subir es, che, ¿qué funcionó? O sea, ensayemos, vayamos, hagamos una cosa más dinámica. No hagamos esos documentos prehistóricos, que lo primero que dicen es sentarlo cerca del pizarrón y los docentes se enojan. Hagamos documentos dinámicos. Che, fulano hizo tal cosa y resultó. Mengano hizo tal cosa, porque aparte sabemos todos que el aprendizaje de pares, aprender del modelado de pares, es lo más poderoso que hay. Eso que hizo otro docente tiene más valor que lo que te diga cualquier otra persona, porque lo hizo un par tuyo. Dice Magdalena en el chat, estaría bueno no darle otro trabajo si no entregó el anterior, se le hace una bola de nieve. Ese es una expresión de compasión pura. Sí, o sea, ¿a quién se le puede ocurrir que alguien que no hizo uno va a hacer 2, 10 o 20? Entonces, tal vez antes de pedirle el segundo, che, vení que te ayudo a hacer el primero.
veamos cómo puedo integrar el primero al segundo, generarte uno nuevo, no sé, para que puedas intentar hacerlo. Veamos quién te puede ayudar, con quién te podés sentar. No sé, de pronto en ese curso hay un chico, el trabajo es de historia, y hay un chico que tiene facilidad tremenda para la historia. Bueno, si ya tenés clarísima la Segunda Guerra Mundial, porque te la sabés toda y me la podés enseñar a mí, sentate con él a hacer este trabajo práctico, enseñale a él, ayúdalo a él. Todas esas cosas son muy, muy, muy importantes. ¿Qué más? ¿Qué más? Sil, tomando esto que... Ay, perdón. No, dale, Mary, dale. No, tranqui, Mary. Tomando esto que decís, que capaz sirve mucho en secundaria cuando ya tienen otro registro más metacognitivo, poquito, pero tienen otra capacidad para poner en palabras lo que les pasa, capaz de explicitar criterios de logro muy chiquitos, como, mirá, yo voy a dar como aprobado este tema si vos trabajaste en grupo con tal compañero y hiciste esta tarea, o si vos trabajaste en clase y hiciste 2 de las consignas. Entonces, ir como a desmenuzar de a poquito las expectativas que tiene un docente, pues también los chicos a veces con déficit de atención no es que no tienen la capacidad para interpretar el contexto, sino que no usan esa capacidad para regularlo. Exacto. Regular su comportamiento. Entonces, como sí ser muy explícitos en lo que se espera de ellos y cositas muy chiquitas que después lo podemos ir como aumentando y esa motivación crece porque va desde lo que logró y no desde lo que le falta. Entonces, eso también puede servir. Muy bueno eso, muy bueno porque además habla de diferenciar un poco la demanda, y diferenciar la demanda es importante cuando la persona tiene una dificultad en relación a sostener el esfuerzo que tiene que ver con la demanda más que el concepto que tiene que ver con la demanda. Entonces ese tipo de estrategias que vos decís recién apuntan a la dificultad y está muy bueno. ¿Alguien quería hablar también? No, yo quería decir solamente una cosa en relación al uso del Classroom, porque todo lo que tiene que ver con Google tiene un montón de recursos, pero como que si se lo enseñamos capaz a usar. Entonces, por ejemplo, Classroom te podría mandar notificaciones dependientes si lo asociamos a esto de que pueda entregar trabajos puntuales y que no se le vayan acumulando una gran cantidad de trabajos, o mismo usar enseñarlo a usar el calendar, que te pone recordatorios para hacer tareas. Entonces creo que el uso de la tecnología, incorporar el uso de la tecnología puede ser como un gran aliado también. Ayuda un montón, es re importante lo que decís porque ayuda un montón. Lo único que hay que hacer para no fracasar en eso es algún tipo de ecuación que te permita identificar qué nivel de desarrollo tiene para aprovechar la tecnología. Barclay tiene una frase muy potente, que es que él dice que las personas con déficit de atención tienen una edad ejecutiva un 30% más chica que la edad que tienen. Entonces, si tiene 16 años, tiene una edad ejecutiva de 12. Entonces, cuando vas a integrar la tecnología, la tenés que integrar pensando en 12, no en 16. Porque si pensás en 16, la tecnología ya no le sirve. ¿Me explico? Es como, esa imagen de Barclay está buenísima porque te dice, claro, yo le enseñé el calendar, pero administrar el calendar no es fácil. Y vos se lo enseñás como adulto, que lo administrás de taquito. Entonces, si vos no ponés la conciencia explícitamente en, che, pará, si yo fuera un chico que acaba de terminar la primaria y está empezando la secundaria, ¿qué andamiaje necesito para usar el calendar? Entonces, ahí es cuando aparece el checklist que dice, entro al calendar, me fijo en pendientes, o sea, donde viene la lista de cosas que te conviene hacer para que no se te pasen cosas, ¿no? Pero sí es importante lo tecnológico es un súper andamiaje, solo que en déficit de atención, a diferencia de otros cuadros, porque por ejemplo yo trabajo con un chiquito que tiene discalculia pura, que es súper ejecutivo, entonces yo le enseño a usar esas herramientas y funciona bárbaro, pero si tiene déficit de atención, vos después le vas a decir, ¿lo anotaste en el calendar? Uy, me olvidé, ¿cómo se abría el calendar? Eso pasa. Ahí voy a cerrar las salas, pero sí, muy, muy importante. A mí me gustaría aportar también, en chicos de secundario, es la importancia de la educación emocional, como un contenido paralelo a todo lo que se dan, porque realmente a veces estos chicos de secundaria
ya vienen con este compañero padeciéndolo, y entonces también hay que educarlos como para que sean pares que acompañen y que andamien a esos compañeros con ADD. Sí. Sí, eso es importante también. Vamos a esperar que vengan todos porque aparecen dos cosas en el chat que me parece que vale la pena compartir en general. Ahora van a empezar a venir todos. Las viñetas ayudan a poner en contexto, ¿no? A identificarse un poquito con el personaje. Es como que de repente lo podés ver, Agustín. Hay un montón de Agustines. Le doy primero paso a mis colegas que estaban en otras salas por si quieren compartir alguna cosa relevante de los otros dos niveles, y yo después voy a hacer un comentario sobre nivel secundario. Mili, ¿querés iniciar? Como quieran, podemos, dale, les comparto. Hicimos, que vamos a hacer poquitas, pero bueno. De las dificultades que habíamos encontrado, por ejemplo, era una chiquita que estaba en sala de 5, que le costaba aceptar rutinas, rechazaba los momentos de siesta, digamos, estas dificultades de anticipación, planificación y todo lo que era, pensábamos también que podía ser como de control inhibitorio, de no poder frenar esas cosas que tal vez tenía ganas y no poder quedarse o más tranquila o algo así. Entonces plantear bien todo lo que eran las rutinas, todo lo que eran agendas visuales, con organizado todo el día en los momentos que tenía que hacer, trabajar con los hábitos de la sala, las reglas de convivencia, qué se esperaba en cada momento, para los momentos en que se frustraba, que estas dificultades de regulación emocional, pensar en darle más tiempo para que pueda ir resolviendo, dividirle las tareas, segmentárselas, y también brindarle como la contención y herramientas para cómo ir resolviendo en esas situaciones. Con respecto a la inserción social, en donde quería modificar juegos, veíamos dificultades en regulación emocional, control inhibitorio y resolución de problemas. Entonces estábamos charlando también de proponer distintos tipos de juego y tratar de interceder un poco en las maneras de relacionarse y mediar y modelarles en los momentos de trabajo cuadernillo, parecido a cómo se frustraba con facilidad. Entonces en darle más tiempo y poder ir yendo con ella y trabajando y haciendo de a una tarea para que pudiera mantenerse en esas situaciones. Y bueno, si querés podemos seguir compartiendo que no llegamos a pensar otras estrategias, ¿no? para estas dificultades de control inhibitorio también y automotivación, que era que necesitábamos mucho como el feedback del docente, o dificultades también en memoria de trabajo y resolución de problemas. Y bueno, quedaron para seguir pensando. Buenísimo. ¿Y primaria? Y primaria, bueno, era un chico de 9 años que estaba en 4º grado y tenía dificultad también en la fluidez lectora y en la escritura. Entonces ahí hablamos un poco de los procesos que están por detrás, que es la memoria de trabajo. Hablábamos que por ahí podía tener un posible, o sea, considerar que podía haber una comorbilidad con trastornos específicos de aprendizaje. Lo que es la automatización y la capacidad de planificar también podían estar por debajo de esa dificultad. Y se compartió mucho, bueno, primero como la habilidad del maestro de poder anticipar los textos. Algunas decían de, bueno, fragmentárselo para ir haciendo un monitoreo durante la marcha a medida que va leyendo, trabajar con vocabulario, si es que no es fluido, antes y por ahí después, para habilitar la comprensión, trabajar con apoyos visuales, checklist de pasos en cuanto a, bueno, ya hice la prelectura, lo leí una vez, lo leí por segunda vez, y después todo lo que son por ahí adecuaciones de, bueno, usar, o andamiajes para la escritura, usar conectores, alguna estructura para narrar y demás. También hablaba de que se distraía con mucha facilidad, que tenía que volver una y otra vez. Entonces ahí vimos que, bueno, todo lo que es inhibición y anticipación y la memoria de trabajo estaba involucrado, la automotivación también.
Y bueno, ahí no leo muchos cosas, está medio chiquitito. Pero bueno, hablaban de darle alguna tarea cuando se distrae o de tener algún objeto sensorial para que lo mantenga como enfocado. También tener esta metacognición externa del docente, de ir diciéndole que vuelva, que haga y demás. Y después llegamos a lo de inglés, que hablábamos de, bueno, que a veces llegan más cansados porque por ahí inglés es a la tarde en general y les cuesta mantenerse, a este chico le cuesta mantenerse en el aula, se movía mucho. Esto tenía que ver con inhibición, con la motivación, con la autoconciencia. Y bueno, acá hablaban de mucho andamiaje visual, de tener los apoyos visuales para a facilitar su memoria, o sea, andamiar la memoria de trabajo también. Usar colores, tener un tutor adentro del aula que por ahí lo acompañe más, más en atención individualizada. Y sí trabajar mucho con la dificultad, esto que hablamos de complejidad versus dificultad. Si ya llega cansado, todo lo que es tiempo y esfuerzo, bajárselo, lo va a ayudar mucho a mantener el inglés. Trabajar con oralidad, por ejemplo, en vez de por escrito, y bueno, dividir tareas. Genial. Gracias, Mary. En lo que respecta a secundaria, un poco poníamos el enfoque en cómo la secundaria tiene una demanda muy grande sobre el perfil ejecutivo de la persona, la capacidad que tiene de autoadministrar su actividad, cómo aparecen múltiples demandas al mismo tiempo, cómo el vínculo, que en primaria es más fácil porque lo manejas con 1 o 2 personas, se tiene que manejar con 13, 14 o 15 personas, y entonces cómo poner el foco en que Barclay suele decir que las personas con déficit de atención tienen una edad ejecutiva que es un 30% menor a la edad que le corresponde, lo que significa que un chico de 16 años con déficit de atención tiene una edad ejecutiva aproximadamente de un chico de 12, nos obliga como adultos que acompañamos eso a pensar en andamiajes que asistan estas competencias ejecutivas. Y aparecen en el chat 2 cosas que me parece importante retomar antes de hacer el cierre por ahí con un resumen de estrategias. Una es la consideración del aporte de la familia y otra del tipo de colegio. Los colegios bilingües tienen, por supuesto, un nivel de demanda sobre la capacidad de esfuerzo y adaptación de una persona que es mayor a un colegio de medio tiempo, simplemente, y empezando por, estás el doble de tiempo en el colegio. Pero al mismo tiempo están sumamente preparados para acompañar con adecuaciones de todo tipo, incluso en exámenes internacionales a los chicos que tienen dificultades. Las políticas de acompañamiento de chicos con dificultades de IB y Cambridge Assessment como organizaciones han crecido muchísimo en los últimos años. Entonces, es un mito que los chicos con algún trastorno del desarrollo no pueden ir a un colegio bilingüe, sí pueden. Y los colegios bilingües tienen que adecuar todo lo que sea necesario para sostener a esos chicos en el contexto del colegio. Y nosotros como profesionales no podemos juzgar qué tipo de oferta educativa los padres de alguien quieren para ese alguien. Entonces, históricamente, con mucha facilidad nosotros decíamos, che, ese no es un colegio para tu hijo. Y yo recuerdo familias que cambiaron chicos de colegio, chicos que han sido acompañados por mí y que en ese momento ni el colegio, ni yo, ni Cambridge, ni IB teníamos el desarrollo necesario para acompañar distinto. Hoy existe el desarrollo necesario para acompañar distinto y hoy existe la conciencia de que el colegio es todo o casi todo menos lo académico, es decir, el valor que un colegio tiene en la vida de una persona es mucho más amplio que lo que enseña académicamente. Entonces, proteger la inserción de un chico en el colegio en el que está es el objetivo número 1 del tratamiento psicológico y psicopedagógico. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto, hay un porcentaje de chicos que tienen familias disfuncionales, hay un porcentaje de chicos que tienen padres negligentes, y hay un porcentaje de chicos cuyos padres no van a estar a la altura de la circunstancia para acompañar nuestro trabajo. Tenemos que ser tan conscientes de eso, como para no creernos Dios
y que vamos a resolver toda la problemática, como que ese chico nos necesita más que otros que tiene padres que acompañan más. Entonces, para esos chicos que tienen padres cuyas familias no se comprometen, lo primero que tenemos que pensar es cuáles son los límites, porque es una realidad que la familia no se compromete. Lo segundo que tenemos que pensar es qué es lo mejor que puedo hacer para que sea el mejor pronóstico a pesar de que la familia no se compromete. Como siempre pensar pragmáticamente. Entonces, último esfuerzo en este sábado al mediodía, al momento de pensar en estrategias, ¿qué vamos a considerar? Por un lado, y muy importante, escuchar tantas veces como podamos este concepto de dificultad y complejidad. Pensar cómo hago para proteger el desarrollo conceptual de este chico. ¿Cómo hago para proteger el crecimiento en capacidad de aprendizaje? En segundo lugar, si bien hay andamiajes que vamos a usar para todas las personas que tienen por delante una exigencia en términos de aprendizaje, los chicos que están en tratamiento muchas veces llegan al colegio con andamiajes personales, andamiajes que fueron construidos en el marco de su espacio terapéutico y que tienen por objetivo ayudarlos a ellos a construir autorregulación. Esos andamiajes que la mayoría de las veces no son de contenido académico, sino de procedimientos, de autorregulación, de foco, tienen que ser bien recibidos. Permitir que si esos andamiajes le sirven a alguien más, se socialicen. Hay colegios que ya socializan los andamiajes que llegan y entonces la maestra toma el andamiaje que un chico trae de su espacio terapéutico y dicen, che, miren esto está buenísimo, esto ayuda a hacer foco. ¿Alguien más quiere hacerse un foquito para poner arriba el cuaderno, para hacer foco? Y entonces estamos naturalizando que no es cierto que todos podemos prestar atención de la misma manera, la misma cantidad de tiempo sobre la misma cosa. Facilitar el uso de tecnología. Cuando la fluidez lectora es un problema, un lector de textos permite acceder a los textos del mismo nivel de complejidad que tus compañeros. Entonces, no cedan a la tentación de te doy un texto más fácil. Vayan por cómo hacemos para que accedas al texto. Cómo lo convertimos en audiolibro. Siempre va a haber una madre que está dispuesta a grabar en audios de WhatsApp los capítulos con anticipación. Siempre va a haber una psicopedagoga que todavía está lo suficientemente apasionada por empezar a trabajar de esto, que va a quedarse un sábado a la tarde grabando el audiolibro para el chico al que acompaña. Aprovechemos la tecnología, busquemos libros que tengan audiolibros y versión de audiolibros. En YouTube dicen, muchos docentes usan los andamiajes del Matetrucos o el Lectotrucos, algo que nos pone tremendamente contentos y los siguen pidiendo y no tenemos stock y por suerte estamos en tratativas de que una editorial se haga cargo de los Matetrucos o Lectotrucos. La verdad es que los hicimos con muchísimo entusiasmo, las primeras impresiones las hicimos a pulmón, las primeras ventas las hicimos a pulmón y las autoras de los Lectotrucos y Matetrucos llevaban los fines de semana los paquetes Andriani y ya no nos alcanza la demanda para sostener eso, así que estamos en tratativas con una editorial y entender que no todos tenemos que aprender lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera, que de verdad tenemos que habilitar la diferenciación. Y Silvina dice darles más tiempo queda en suspenso. ¿Qué hacer entonces? Probablemente, y acá le voy a pedir a Mary Rush que comente lo que comentó en el grupo pequeño, probablemente animarnos a pensar flexiblemente y pensar que es posible diferenciar actividades sin tocar el nivel de complejidad, exigiendo el mismo nivel de abstracción, pero tal vez no todos tengan que entregar lo mismo en todas las situaciones, y yo sé que esto enseguida va a traer la sensación de, bueno, pero entonces, ¿yo por qué tengo que hacerlo si él no lo hace? Y flaco, vos no te pinchás porque el diabético se pincha, y entonces si vos no tenés déficit de atención, vos vas a tener que hacer lo que tenés que hacer, y él va a tener que hacer lo que tiene que hacer, digamos, animarnos a entender las condiciones del desarrollo, como entendemos la celiaquía, como entendemos la diabetes,
como entendemos la miopía. Son condiciones del desarrollo que afectan tus posibilidades de funcionamiento. Si vos sos diabético y estás en un pico de estrés por un examen, vas a sentir que tenés que medirte el azúcar y tal vez vas a tener que comer algo y tu mamá te puso algo en la mochila porque si te estresabas podías comer eso. Eso también es un andamiaje. Y a veces no lo vemos como andamiaje, pero lo es. Mary. Me distraje. Ah, perdón. ¿Pero sabés lo que te pedí? Sí, que cuente lo de criterios de logros, Sí. eso no. Sí. Que no, que una intervención que está buena, que sirve mucho con estos chicos, es hacer explícitos los criterios de logro o los criterios de aprobación y reducir capaz no la complejidad de lo que se está tratando, sino yo voy a dar por aprobado si vos lográs hacer esta entrega o si vos lográs hacer estas actividades de manera independiente, de manera grupal, o sea, eso va a depender mucho de, digamos, de la materia y del profesor con el que se esté trabajando, sobre todo porque lo que decíamos con Sil hace un ratito, es que, bueno, estos chicos capaz tienen dificultades no en la interpretación de la lectura del contexto, eso lo pueden entender, pero sí les cuesta como usar esa habilidad para regular el comportamiento en clase, entonces explicitar bien concretamente qué es lo que se espera de ellos y digamos, y andamiar esa parte, los ayuda mucho a regular la conducta en clase y bueno, cumplir con las expectativas de logro que un profesor puede llegar a tener. Está bueno, y está bueno también, estoy tratando de encontrarlo, pero una de ustedes decía qué difícil es cómo se hace la bola de nieve, ¿no? Con todos los trabajos prácticos. Entonces animarse también bueno, a dejar sin efecto algunas cosas, a reformularlo, a pensar en una actividad que se pueda hacer en clase como compensación, a ser flexibles al momento de, voy a adelantarme en esto, discúlpenme, a ser flexibles al momento de pensar alternativas. Especialmente en personas con déficit de atención hay algunas cosas que ayudan un montón, las pausas de movimiento para los más chiquititos, para todos en realidad son muy útiles, que haya pequeños momentos donde me puedo parar, me puedo estirar, puedo caminar un poco, que haya gomas en los asientos para mover las piernas si lo necesito, las pausas mentales, poder dejar la tarea durante un segundo, distraerme un cachito antes de que el adulto ya me diga, te distrajiste, volvé, no, poder mirar por la ventana, digo yo, como cuando estás haciendo algo que te exige y de repente mirás por la ventana y descansás 10 segundos y volvés sobre la tarea. Posturas, no todos tienen que trabajar de la misma manera, algunos trabajan mejor con la panza en el piso, otros trabajan mejor arrodillados, muchos chicos de primer ciclo trabajan mejor parados, muchos chicos trabajan con una pierna arriba de la silla y la otra estirada, o sea, no poner el foco en cómo hay que estar sentado al momento de trabajar. Eso es muy, muy, muy viejo. Piensen que hoy pagás unos mangos más y vas al cine en una cama. O sea, es muy viejo decir cómo tenemos que estar sentados en alguna situación. Y antes, hace 50 años, la gente iba al cine de traje y corbata, y hoy la gente puede ir al cine si quiere en traje de baño y nadie va a decir nada. ¿Sí? Con esto lo que quiero decir es, no pidamos adentro del colegio costumbres que la sociedad abandonó hace rato, porque los chicos no las tienen incorporadas. A mí el tiempo extra no me gusta, ya se los dije, sí, si no es en el aula. En el aula, la verdad que si uno está haciendo una actividad para un chico que piensa que tiene que hacer en 30 minutos, y la mayoría de sus compañeros hacen 30 minutos, y no las hace en 30 minutos porque se distrae a los 10, esperar que la hagan 40 es mucho pedir. Cuando ya tiempo extra lo hacemos en 2 días, te llevas una parte a casa, te adelanto el texto para que lo tengas leído, eso es otra cosa. Pero ahí no piensen en el tiempo extra como le agrego tiempo a la actividad. Anímense a jugar con la idea de tiempo. Bueno, si el texto de la prueba de lectura comprensiva le va a llevar 20 minutos leerlo, se lo doy el día anterior, viene con el texto leído y contesta las preguntas, y anímense a no hacer preguntas literales. De hecho, ahora que existe el chat GPT, las preguntas literales y aún de relación son un problema. Después les voy a mostrar, pero si en el chat GPT ponen cómo ayudo en el aula a un chico con trastorno por déficit de atención,
les contesta en tiempo real mucho de lo que estamos diciendo acá. Dar apoyo uno a uno y permitir que otros chicos que tienen vocación de asistir, que tienen habilidades sociales que los impulsa a ayudar a otro, puedan ayudar a otro. Es matar el trabajen solitos. El trabajen solitos ya no debería existir porque el trabajo en equipo es hoy el eje de la fuerza laboral. Entonces, poner el foco en que la gente trabaje sola no tiene mucho sentido hoy en día. Adelantar textos, como decíamos, y obviamente usar calculadoras o tablas pitagóricas de uso flexible para la persona que lo necesite. A mí las calculadoras mucho tampoco me gusta mucho más la tabla pitagórica, pero es cierto que cuando tienen cierta edad, si el foco no está puesto en el cálculo, y lo que estás haciendo es calcular áreas y superficies, la calculadora ayuda a que puedas trabajar más tiempo sin perderte en la cantidad de cálculos que tenés que hacer. Las tablas pitagóricas y animar a los chicos a ir interviniéndolas, tachá lo que ya sabés, ponele una ventanita de papel a lo que pensás que sabés, y si querés lo levantás, cosas así. Otorgar notas del docente. El año pasado a un chiquito que yo acompaño con discalculia, la maestra le daba los cálculos combinados en papelitos para que él los pegue en vez de copiarlos. Y entonces él empezaba a trabajar mientras los otros empezaban a copiar los cálculos, y eso es tiempo extra. ¿Se dan cuenta? O sea, al darle ella los cálculos copiados, él tenía tiempo extra, tiempo en que sus compañeros lo que estaban haciendo era copiar los cálculos. Animarse a pensar otras formas de evaluar, animarse a pensar en, no les digo la compensación oral, les digo la oralidad directamente en algunos casos. Si lo que estás evaluando no es expresión escrita, ¿por qué todos los exámenes tienen que ser escritos? ¿Y por qué vas a penalizar que alguien se exprese por escrito de manera pobre? Los chicos con déficit de atención muchas veces tienen dificultades para expresarse por escrito, y en la secundaria les va mal, en un montón de exámenes, porque los docentes ponen no se entiende, poco claro, no está completo, respuesta corta. Oralmente todo eso estaba y por ahí lo sabían. No pensar en las tareas a largo plazo, en no poner fechas intermedias, poner fechas de consulta, animarlo a venir en fecha de consulta, que la fecha de consulta sea en el aula, durante el trabajo del aula. Y usar y buscar audiolibros y videos. Para los chicos hoy, ver un video de 3 minutos sobre un tema antes de leer un texto es sumamente rico. Hay un montón de plataformas con videos muy buenos de todos los temas, y es el lenguaje de ellos, y eso ayuda un montón. Lo último que les quiero decir tiene que ver con el manejo de conducta. El manejo de conducta en chicos con déficit de atención es un desafío. Muchas veces los chicos con déficit de atención irritan al adulto. Reciban esa irritación, no sientan culpa por esa irritación, entiéndanla como la consecuencia de un perfil conductual que tiene dificultad para responder a la demanda del ambiente. Compadézcanse de tener enfrente una persona que es más irritante que seductora, y contengan afectivamente. Inmediatamente la relación con esa persona va a cambiar. No se peleen con el déficit de atención, no lo hostiguen, no lo penalicen, más bien recíbanlo, contémplenlo, díganle, che, me di cuenta que cada vez que me pongo a copiar mucho en el pizarrón, vos te querés ir del aula. Contame qué te pasa, ¿te duele la mano cuando copiás? ¿Te cuesta leer? ¿No ves el pizarrón? ¿Te aburre? ¿Qué te pasa? A ver cómo te ayudo a que no te pase. Y eso inmediatamente, sí, Maru dice valida, sí, inmediatamente valida y hace sentir a la persona, me estás mirando, che. Los docentes tenemos predilección por los buenos alumnos, nos encantan los buenos alumnos. Es más, nos encantan los buenos alumnos que nos dicen lo que nosotros queremos que nos digan. No son esos los que nos necesitan son los que menos nos gustan. Y todas las veces que atendés un chico en clínica, cuando le toca una maestra o un profesor que en vez de distanciarse de él emocionalmente, lo adopta,
el éxito es inmediato y nosotros podemos ayudar mucho más. Así que creo que más allá de todas las herramientas que podamos compartir, ese es el secreto, en definitiva, el vínculo, que es el secreto para todas las cosas de la vida, porque es lo único que vamos a tener en la cabeza cuando nos vayamos. Cuántos vínculos tuvimos, cuánto quisimos, cuánto nos quisieron, y cuánto valió la pena querer y ser querido. Así que bueno, medio filosófico el final, pero estoy convencida de que eso es así. Esto también es vínculo, toda esta relación que tenemos con ustedes también es vincular, nos hace muy felices, decíamos esta mañana, estábamos como contentos de volver a esto, de participar de una comunidad, de pensar que lo que hacemos pueda alcanzar chicos de manera exponencial, ¿no? Y cada uno de ustedes tiene en sus manos el poder de eso, de alcanzar a un montón de chicos aunque no estén directamente relacionados con ustedes, en la sala de profesores, en el curso que estén haciendo, hablando con otro, cuando hablan con un amigo que tiene un hijo que tiene alguna dificultad. Bueno, vamos por eso, vamos por un mundo en el que realmente nos ocupemos de los chicos que nos necesitan, y pongamos el foco ahí. Así que muchas gracias a todos por venir. Gracias. Y será hasta la próxima. Muchas